Una parábola que todos conocemos muy bien. Cuando lo tengan, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Vamos a meditar en este pasaje bíblico. El tema, como está ahí, las 10 vírgenes. Sí, amén, gloria a Dios. Una parábola que todos conocemos. Jesús pone el ejemplo de 10 vírgenes a lo que se compara la iglesia de Cristo. Sí, amén. Y explica la venida de Cristo a esta tierra. Sí, amén, gloria a Dios. Aquí vemos los grupos: 5 prudentes y 5 insensatos. Al principio nos declara, ¿verdad?, que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Sí, amén. Pero si usted observa, vemos bien que entre las prudentes y las insensatas no había diferencia visible. Al simple hecho no podíamos ver diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eran 10 vírgenes. No decía que eran 5 vírgenes y 5 prostitutas. Decían que eran 10 vírgenes. O como dice la Biblia, ramean, porque en la palabra de Dios, cuando se le habla a una mujer que es pecadora, se le llamaba ramera. Pero aquí si vemos, eran 10 vírgenes. 10 que se estaban consagrando para Dios. Porque eso significa la palabra virginidad. Algo que se guarda, que tiene pureza. Ellas tenían pureza, las 10. También vemos que las 10 esperaban al esposo. Sí, amén. No solo 5 esperaban al esposo, sino que las 10. Así es. También vemos que las 10 tenían lámpara. Y la lámpara significa la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenía las 10 ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Como la iglesia de hoy en día tiene conocimiento de la palabra de Dios. Aquí nos explica que todo lo que esta parábola quiere dar a entender es el cristiano de hoy en día. ¿Por qué? Porque todos estamos consagrándonos para Dios a simple vista. Y todos tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. También podemos ver que todas tenían aceite. Al principio, ¿verdad? Porque dice que tenían aceite en sus lámparas. El aceite significa la unción del Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y también lo que es la lámpara encendida también significa un buen testimonio. Dice que nosotros estamos trabajando en nuestro testimonio. Que el mundo vea el testimonio que nosotros tenemos para guardarnos para Dios.
principio nos declara Jesús en esta palabra quiénes eran las prudentes y quiénes eran las insensatas. Como le digo, visiblemente no se podían ver quién en realidad iba a ser prudente y quién iba a ser insensata. Amén. Hasta cuando iba a llegar el esposo, se iba a dar a conocer quién era verdaderamente prudente. Hoy en día nosotros vamos a ver quién es verdadero cristiano hasta que Cristo venga por sí. Es verdad. Nosotros no podemos decir, yo soy un gran cristiano, o yo soy más grande, yo soy santo. No, se va a ver hasta que Santo Cristo le da. venga. Porque ya vamos a ver otros puntos más adelante. ¿Por qué le digo eso? Cuando se vio al final que las 5 insensatas no llevaban provisión, la provisión era que no llevaban el aceite, aparte de que tenía la lámpara, hasta entonces se pudo ver que eran unas insensatas, porque la palabra insensatez significa falta de buen juicio o madurez antes de actuar. Esa es una persona insensata, que no tiene madurez al actuar. Y una persona prudente es aquella que está preparada para lo inesperado. Porque esas 5 vírgenes estaban preparadas aún pensando en el futuro, porque viéndolo bien, ellas estaban esperando al esposo. No dice la Biblia que ya iba a llegar en ese momento, dice que iban a esperar al esposo. Como le digo, aparentemente las 10 estaban bien, las 10 no tenían ningún problema. Como hoy los cristianos, aparentemente todos estamos bien. Santo. Pero quien conoce nuestro corazón y nuestro actuar es Dios. Y como le digo, hasta que Cristo venga por su iglesia, se va a ver quiénes serán arrebatados y quiénes serán los que se van a Es quedar. cierto. El versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí, cuando algunos han predicado acá, dice que las que se durmieron fueron las insensatas. Aquí la Biblia dice que todas se Es durmieron. cierto. Es verdad. Muchos se han equivocado ahí y leyéndolo. No quiere decir que porque eran insensatas ellas se iban a dormir y las otras eran prudentes. No se iban a dormir. Dice que todas cabecearon y se durmieron. ¿Por qué? Porque hubo una larga espera. Y todas se durmieron esperando al esposo. ¿Sabe que siempre hay un momento de cansancio en el cristiano? Es cierto. Y cualquiera se cansa. No alguien que diga, yo soy fuerte y no me canso, es mentiroso. Es cierto. Y la mentira es pecado. Amén. Porque sea como sea, todos nos cansamos. El débil, el fuerte, que en un momento está fuerte, pero después es débil. O el débil, que en un momento es débil, pero luego es fuerte. Pero todos nos cansamos. Amén. Aquí dice que todas cabecearon y se durmieron. Y segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, amén. Ahorita nosotros estamos en ese tiempo de espera. Y muchos de nosotros quizás estamos durmiendo, cabeceando algunos Cierto. todavía. Ya queremos que Pero venga. tenemos que estar alerta. Si la palabra de Dios nos dice velar, quiere decir que estemos alerta. No quiere decir que usted va a pasar en vela todas las noches, los 365 días del año. No, tiene que estar alerta espiritualmente. Amén. Tenemos que tener en cuenta que este tiempo de espera es difícil para el cristiano. Cierto. Porque en este tiempo de espera no puede pasar como las insensatas, de no estar preparados cuando venga el esposo. Cierto. Tenemos que estar como las otras prudentes, preparados para lo que venga en futuro. Si el Señor no viene este año, viene el otro, o en el 2040, pero tenemos que estar preparados para lo que venga. En este tiempo de espera, muchos cristianos se han caído del Evangelio, como nosotros te decimos. Se han apartado de Dios. Amén. Porque han dicho que el esposo no viene, pero va a venir. Es
cierto. Nosotros sabemos lo que dice la palabra, que Él no va a retrasar su promesa, porque Él lo ha prometido que va a venir por su iglesia. ¿Sabe que cuando un conductor empieza a cabecear y se duerme, es peligroso porque se puede ir a estrellar y matar? Nosotros como cristianos, si cabeceamos muchas veces, pero no nos durmamos completamente, no le digo que no se canse su cuerpo, se va a cansar, pero tenemos que estar listos, preparados, porque en un abrir y cerrar de ojos va a venir ese esposo. Amén. ¿Verdad? Dice el 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Cuando se escucha, aquí viene el esposo, según los estudiadores, dicen que son las señales que se están viendo. Cuando nosotros vemos todas las señales que están en el mundo, terremotos, pandemias, todas esas enfermedades, ¿qué nos da a entender? Que Cristo ya viene pronto por su iglesia. San Mateo 24, 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Solamente Él lo sabe. ¿Cierto? Dice el 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas se dan cuenta que se le acabó el aceite y empezaron a desesperarse. Ellas pensaron que solo el aceite que tenían en sus lámparas era suficiente, pero no, porque como la espera era larga, tenían que haber llevado provisión. ¿Saben que el aceite también significa justicia de Dios? ¿Y qué insensatez de estas mujeres el depender de su propia justicia? Cuando nosotros tenemos que depender de la justicia de Dios. Amén. Porque nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Ellas confiaron en ella misma. Como hoy el cristiano que confía en sus propias obras. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que confiar en la justicia de Dios. Sí, amén. O confiar en las cosas terrenales también. No podemos hacer esto. Porque si no estaríamos lejos del plan de salvación. El 9 dice, mas las prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que vienen y comprar para vosotras mismas. Las prudentes se habían preparado, porque ya estaban viendo más allá del futuro. Y sabe que no estaban en condiciones de compartir el aceite. La salvación es individual. Es cierto. Nosotros somos los responsables de nuestra salvación. Es verdad, hermano. Eso es cierto, sí. Usted va a ver por su salvación y yo voy a ver por la mía. También otro dice de que aquí también se basan a muchos que se transmiten la unción de uno a otro. Esos profetas que se miran que se transmiten la unción. Si uno la busca, sí la puede obtener, pero por transmitirla no. Así que la salvación y la consagración es individual. No podemos transmitirla. Hay una parábola que se asemeja también a esto, que parece igual a los dos tipos, pero al final, cuando dice que cuando llegue la siega, se verá el trigo y se verá la cizaña. Amén. Cuando nos habla del trigo y la cizaña, se dice que se parecen, Es cierto. que son iguales. Pero cuando ya llega el tiempo de que ya tiene su fruto, el fruto del trigo, yo vi un video de eso, es que cuando se llena el trigo, se va agachando. Y la cizaña siempre está en pie. Santo, qué bueno. Y eso claramente tiene una representación de que cuando el trigo tiene fruto, la persona que tiene fruto se humilla, es una persona humilde. Pero la cizaña no tiene fruto, por eso está en pie, está erguida.
Está orgullosa. Entonces, las 10 vírgenes nos damos cuenta quién es la prudente y quién es la insensata hasta que viene el esposo. Y el trigo y la cizaña nos damos cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña hasta cuando llega la siega, el momento de cortarlo. Cuando Jesús explica lo que es esta parábola, vemos que sí ambas se parecen. Pero en el tiempo de la siega se verá quién es quién. En el tiempo que venga Jesucristo se verá quién es el verdadero. Es cierto. Nos ayuda. Y también hay otro grupo que son las ovejas y las cabras. Vamos a ver a qué lado vamos a estar uno u otro. En la palabra de Dios vemos muchas parábolas de dos grupos. Si usted observa, siempre hay el 50 y 50%. Es una lástima porque cuando nosotros como cristianos hemos sido llamados por Dios, se supone que todos deberíamos estar ya salvos completamente hasta cuando Cristo venga. Pero va a ser una lástima, pero que todos los cristianos, la mayoría o el 50% se va a quedar y el otro 50% va a ser arrebatado. Porque si la misma Biblia lo dice, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es cierto, amén. No solo estoy hablando de esta iglesia, sino que de la iglesia mundial. Amén. Porque si usted observa cuántas iglesias llamándose cristianos evangélicos pentecostales, la mayoría se está perdiendo. Es cierto. Y esa es una lástima porque si Cristo nos ha llamado es para ser una nueva criatura. Es para que nosotros cambiemos. Pero si nosotros vemos las parábolas, todo lo que Jesucristo habla en la Biblia, vemos que no todos se van a ir para Es cierto, hermano. el 50% se quedará y el otro 50% será arrebatado. El 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando Cristo venga ya nosotros no podemos hacer nada. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes como dice la Biblia. Nosotros ya no podemos hacer nada cuando Cristo venga. La oportunidad la tenemos ahorita para nosotros ser esas vírgenes prudentes. Sí, amén. Están preparadas para cualquier hora que Jesucristo venga. El 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Hay un pasaje de la Biblia donde habla acerca de Señor, Señor. San Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Como le digo, las 10 vírgenes tenían el Espíritu Santo, posiblemente tenían dones del Espíritu Santo, pero eso no les daba el derecho de entrar con el esposo a la boda. Dice que el que hace la voluntad del Padre, eso van a hacer. Y nos podemos pensar cómo es que Dios no conocía a esta gente que profetizaba, que hablaba en lengua, y cómo es que no conocía a las otras 5 vírgenes. Es porque muchas veces ante Dios nosotros, tal vez, Dios no nos conoce. Estamos apartados de Dios. Por eso no nos reconoce. Tenemos que hacer que Dios nos conozca. Amén. Por medio de nuestro testimonio. Cierto, hermano. El 23 dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El 12 de San Mateo 25 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco, ni a esta ni a aquella
conocía al Señor. Así que no porque tengamos dones o porque tengamos algo de parte de Dios, creemos que ya está completamente salvo. No. Como le digo, la verdad se va a ver hasta que el esposo venga. Amén. Hasta que Cristo venga por su iglesia. Hay unos de ellos que se va a ver la realidad. Que unos se irán con Cristo y otros se quedarán. Nosotros tenemos que ser de aquellos que se vayan. Procurar cada día ser de ese grupo que se vaya. Amén. Por eso estamos en este lugar, para ser de ese grupo que se vaya en el rapto. Y dice el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Usted y yo no la sabemos. Por eso tenemos que estar preparados como las 5 prudentes. No sabemos el día ni la hora. Es cierto, hermano. Aquí dice que medianoche, dice, se dio el clamor. En realidad no sabemos si va a ser a medianoche, si va a ser a mediodía, si va a ser en la mañana o en la tarde, no lo sabemos. Porque aquí pone a medianoche no quiere decir que va a venir a medianoche. Es un ejemplo que da. Sí. Pero lo que sí tenemos que estar es preparados. La enseñanza de esta parábola que Jesús quiso dar es que la iglesia debe estar velando, debe estar preparada. Porque el esposo viene y nosotros no sabemos qué día va a venir. Es cierto. Esa es la enseñanza de esta parábola. Que tenemos que ser como esas 5 prudentes. Que guardaron esa provisión porque sabían que los tiempos eran difíciles como hoy en día. Como le digo, tenemos que estar preparados para cuando Cristo